Bueno, voy directo al grano. El análisis DAFO, que es una palabra horrorosa, pero que es muy útil, es una herramienta que nos va a servir básicamente para saber qué anda bien y qué anda mal en nuestro proyecto, o mejor dicho, cuáles son nuestros puntos positivos y negativos, y en base a eso, arreglar las cosas que no funcionan bien o aprovechar las que funcionan bien. Esto parece muy críptico, por lo tanto vamos con algo mucho más concreto. Vale, DAFO, las siglas son las iniciales de cuatro palabras. D de debilidades, A de amenazas, O de oportunidades, F de fortalezas. Y cuando hablamos de un análisis DAFO, precisamente se habla de hacer un análisis de las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas de nuestro negocio. En nuestro caso, como somos profes online, pues de lo que significa ser profe online, vender nuestras clases, nuestros cursos, nuestra área de membresía, lo que sea. Todo lo que hacemos para ser profe online, para vivir de ello, forma un negocio. Si no lo ves como un negocio, te aconsejo que lo empieces a ver. Tienes algún vídeo por ahí en el que hablo de eso, porque si no vamos mal. Si no, simplemente va a ser una forma muy buena de gastar tiempo y de no ganar dinero. Hay que tomarlo como un negocio, nos guste o no. Bueno, entonces, este análisis DAFO va a servir precisamente para ver esas debilidades, esas amenazas, esas oportunidades y esas fortalezas, y en base a eso, decir, vale, yo tengo estas debilidades. Bueno, pues basándome en estas debilidades, voy a intentar crear un plan de acción para mejorar esas debilidades, para que no sean debilidades. O, si no puedo mejorarlas, por lo menos para tenerlas en cuenta. Un ejemplo básico. Una debilidad podría ser, vamos a llamarlo debilidad, ¿de acuerdo? Las palabras son lo que son. Una debilidad podría ser que no me gusta ponerme delante de la cámara y por lo tanto, pues a lo mejor va a ser más difícil crear contenidos. Esto no es verdad, pero bueno, dejadme que lo haga como un ejemplo. Entonces, para mí, yo lo estoy viendo como una debilidad. El no querer ponerme delante de la cámara y luego divulgar esos contenidos. Bueno, pues cuando veamos que tengo esa debilidad, lo que tendría que hacer es o bien quitarme ese miedo o ese pánico que tengo a ponerme delante de la cámara, o bien hacer cosas que no exijan ponerme delante de la cámara. Tú dirás, hombre, pero esto ya lo sé, eso es algo obvio. Y es verdad, esto es algo obvio, pero no siempre lo tenemos en cuenta. A mí me han llegado las asesorías más de una persona que me dice, Oscar, pero es que yo tengo que crear un canal de YouTube, o me han dicho que tengo que ponerme delante de la cámara porque eso conecta más con las personas, etcétera. Y bueno, hasta cierto punto es verdad, pero si tú no te ves haciéndolo, tendrás que hacerlo de otra forma. Entonces, piensa en eso. Bueno, entonces, un análisis de AFO decía es lo que nos va a permitir detectar esas cosas positivas y negativas de nuestro negocio. Muy bien, vamos entonces con lo importante y es cómo crear un análisis DAFO. Recuerdo que DAFO, ya lo repito unas cuantas veces, pero lo recuerdo, DAFO significa debilidad, amenaza, fortaleza, oportunidad. Hay muchas formas de crear un análisis. En realidad, hay muchas personas que lo hacen de una forma, otras muchas de otra, en fin. A mí me gusta dividir estas cuatro letras, estos cuatro conceptos en dos grupos. Uno, el positivo y otro, el negativo. Positivo, fortaleza y oportunidad, la FO. Negativo, la debilidad y amenaza. Vale, las debilidades. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros tenemos esos cuatro conceptos. Vamos a ir cogiendo uno por uno y simplemente lo que vamos a hacer es hacer una lista de lo que corresponde a cada uno de esos conceptos. Por ejemplo, debilidad. La debilidad sería aquellos factores internos de nuestro propio negocio que nos hacen más débiles a la hora de poder desarrollar nuestro proyecto. Por ejemplo, una debilidad sería la que comenté antes y pues es que a mí no me gusta exponerme delante de la cámara y por tanto eso me va a generar un problema a la hora de divulgar contenidos. O bien, otra debilidad podría ser que no tienes mucha visibilidad en las redes sociales y por tanto, claro, no puedes llegar a posibles estudiantes. Otra debilidad podría ser que no tienes formación de marketing. Otra debilidad podría ser que no tienes una forma de enseñar que te encante.
En fin, hay muchas posibles debilidades y lo que vas a hacer es crear una lista de todas ellas. Debilidades internas, debilidades que dependen de ti. Algunas de ellas las vas a poder resolver, otras no. Pero bueno, en todo caso, las podrás tener en cuenta. E incluso a mí me gusta ponerles una nota, por ejemplo, del 1 al 5 o del 0 al 4, yo qué sé, donde pues el menor valor sea que es muy débil, es decir, bueno, esta es una debilidad pero tampoco es muy importante, mientras que el 4 es que es súper importante, que esa debilidad la tengo que arreglar sí o sí, o que me va a causar muchos problemas. Vale, con amenazas. La amenaza sería lo mismo que la debilidad, pero de forma externa, es decir, qué factores externos pueden causar un problema para que desarrollemos nuestro proyecto como profesor online. Esos factores externos pueden ser muchos también. Por ejemplo, que vemos que la mayoría de profes ofrecen clases muy baratas y nosotros necesitamos cobrarlas más caras. Y para nosotros eso es un factor, un problema enorme y es una amenaza externa, claro, que no depende de nosotros. Nosotros no podemos arreglar el precio de los otros profesores. Otra amenaza externa, ¿cuál podría ser? Pues que por ejemplo, queremos entrar a una plataforma para vender ahí nuestras clases y esa plataforma no nos deje entrar. Como negocio, no creo que sea una buena idea entrar en una plataforma tipo Italki, etcétera, pero bueno, ese es otro tema. Muy bien, esa sería la amenaza. Y por otro lado, tenemos entonces la parte negativa. Si teníamos la debilidad como factor interno de nuestro proyecto y la amenaza como factor externo, en lo positivo tenemos lo mismo. Tenemos las fortalezas y las oportunidades. Las fortalezas sería todo aquello que por nuestra cuenta propia, por nosotros, por cómo somos, nos da una cierta fortaleza, nos da una diferenciación respecto a otros profes. Por ejemplo, ¿qué sería una fortaleza interna? Bueno, pues que nosotros ya tenemos unas redes sociales con muchos seguidores estudiantes, porque, bueno, porque lo hemos hecho así de bien y cuando nos hemos puesto a vender nuestro producto ya tenemos esas redes hechas. Esa sería una fortaleza interna, por supuesto. Una fortaleza interna podría ser que tenemos 20 años de experiencia dando clases y 5 de ellos dando clases online. Oye, fantástico, es una fortaleza muy buena. Tal vez no para el negocio en sí mismo, pero desde luego sí para una parte del negocio que es la de enseñar. Una fortaleza interna, por ejemplo, podría ser que sabemos editar vídeos y si queremos crear cursos enlatados, pues lo de crear vídeos, editar vídeos, ya es una fortaleza interna. Y así con todo. Y una oportunidad sería lo mismo, pero sería externo, es decir, un factor externo que nos hace que hace que nuestro proyecto pueda ser más viable, pero tiene que ser externo. ¿Cuál podría ser una oportunidad? Bueno, pues una oportunidad podría ser que hemos trabajado en varias escuelas de idiomas, tenemos una buena relación con ellas y de repente cuando estas escuelas no encuentran profesores, etcétera, nos envían estudiantes para que nosotros les demos clases por nuestra cuenta. Y esto es muy raro, pero bueno, se me ha ocurrido ese ejemplo ahora de repente. Eh, Eso sería la oportunidad. Vale, esto sería un análisis DAFO. Como decía, detectar nuestras debilidades no es que, muchas veces van a ser claras, pero otras veces tenemos que pensar, tenemos que dedicar unos minutos a decir, vale, ¿cuáles son mis debilidades internas? ¿Cuáles son mis amenazas? ¿Cuáles son mis fortalezas? Gastar un tiempo con ello. Y a partir de ahí, generar ese análisis. Vale, y una vez que tenemos nuestro análisis, como te decía, lo que podríamos hacer es ponerle una nota a cada uno de esos puntos, a cada uno de esos ítems de cada lista, de las 4 listas que hemos formado, para ver cuál es más importante y menos importante. Y a partir de ahí, comenzar a tomar decisiones. Es decir, por ejemplo, yo voy a decidir que si mi debilidad es, como decía antes, que no me pongo delante de la cámara porque no me gusta, pues mi debilidad la voy a arreglar de una forma muy simple y es que no voy a generar contenido en vídeo saliendo yo. Voy a poner PowerPoint o voy a poner lo que sea, pero no voy a salir yo. Bueno, es una habilidad muy fácil de solucionar. ¿Es verdad que esto te puede quitar visibilidad? No tiene por qué, desde luego. Pero si piensas que
esto te puede quitar visibilidad, tendrás que añadir esto como una debilidad. Y a partir de ahí, intentar solucionar esa debilidad de alguna forma. Como ves, la idea de este análisis es ver cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son nuestros puntos fuertes e intentar arreglar los débiles y aprovechar los fuertes para con eso llegar mejor a nuestros futuras clientes o estudiantes. No se trata simplemente de hacer un análisis DAFO, hacer esas 4 listas y decir, vale, ya está, qué bonito, le he hecho un análisis DAFO, venga, hasta mañana. No, se trata de coger esas ideas, detectarlas y luego poner en marcha un plan de acción que solucione o aproveche lo que hemos descubierto de nosotros mismos o de nuestro negocio. Y esto es muy, muy importante hacerlo cuando lo lógico sería hacerlo una vez periódicamente. Por ejemplo, cada medio año, cada un año, cada 5 años. Cada uno debe pensar cada cuánto tiempo. Es verdad que si estás comenzando, debería ser más frecuentemente para ver cómo ese análisis DAFO ha ido cambiando. Si haces un análisis DAFO una vez y 3 meses después haces otro y ves que sigue igual, aquí está fallando algo. No he hecho nada para arreglar lo que era arreglable o para aprovechar lo que era potenciable. Entonces me servirá en este caso el análisis DAFO, el segundo, para ver que tengo que hacer algo, que tengo que cambiar las cosas. En fin, ya sé que era un tema espeso, lo siento, y que además es un tema muy genérico. Cuando digo que es genérico, me refiero a que, a ver, esto es lo de siempre. Yo todo lo que cuento aquí, o la mayor parte de las cosas que cuento en mi canal de YouTube, son cosas relativamente genéricas porque cada profe es un mundo. Cada persona que viene a mis mentorías tiene sus propios problemas, sus propias debilidades, sus propias fortalezas, etc. Y lo que cuento aquí, para hacerte una idea general, está bien. Pero cada persona es un mundo diferente, cada persona va a entender ese análisis DAFO de una forma diferente, lo va a hacer de una forma diferente, va a sacar conclusiones de una forma diferente y a veces incluso ni va a saber hacerlo. Yo he ayudado a algunas personas a hacer un análisis DAFO decente en las mentorías y por eso es bueno que te pases a ver mis mentorías. Las tienes en oscarortega.online/mentorías. Muy bien, nos vemos en otros los vídeos y con más cosas que espero que te resulten interesantes. Chao, chao.